El pasado ya no ilumina el porvenir. El espíritu humano camina entre tinieblas. Tocqueville. Esto es el desarrollo del análisis del concepto de la deshumanización en la obra fotográfica de Andrés Sierra Sigert, en la cual se hará un reconocimiento del concepto en relación con el arte, además de la revisión de la obra fotográfica del artista, y se dará a conocer el resultado de las reflexiones que se generaron de la fotografía Es mejor algo que nada del año 2016 a través de la semiología. En el acercamiento al concepto de la deshumanización se inicia entendiendo la categoría estética de la eyección. En ella nos acercamos por medio de lo que se conoce como el crimen nazi. ¿Y por qué? Se preguntarán. Resulta que una filósofa, teórica de la literatura y el feminismo, psicoanalista y escritora francesa de origen búlgaro, nacida en 1941, llamada Julia Kristeva, nos habla de lo abyecto en su libro Poderes de la perversión y nos expresa lo abyecto del crimen nazi, es decir, es en el cuerpo humano, en eso explícito que afecta a nuestros sentidos visuales, auditivos, olfativos y de tacto, que esa sensación de la muerte como algo latente, mejor dicho, presente, y es en un cuerpo completamente expuesto, desnudo, flagelado, sodomizado, un cuerpo que muestra la violencia misma, que hace que toda vida y esperanza desaparezca, porque es enfrentarse a la podredumbre misma, que nos lleva a introducirnos en esa fosa común y a sentirnos completamente vacuos. Es la expresión de un hálito de vida inexistente que se manifiesta, y aunque suena escalofriante, no es nada ajeno a hoy esa violencia. Ese cuerpo humano expuesto a su fin y presente en un cúmulo de imágenes que vemos diariamente en la prensa. Entonces, debido a ese cuerpo humano que evidencia lo abyecto, lo asqueroso y perverso de la humanidad, es que surge el interés por entender qué es el ser humano. En este interrogante podríamos definir que muchas formas lo que es serlo, pero acotándose a esto que concierne en un ejercicio creativo que va más del hacer, nos enfocaremos precisamente en ello, el hacer. Es un término que se refiere a realizar alguna acción y se encuentra en una estrecha relación este verbo con un texto que elaboró la filósofa y teórica política alemana Hannah Arendt en su libro La condición humana, en el cual se indican tres actividades que refiere la autora que nos hacen seres humanos en una sociedad. Entre ellas está la labor, que son funciones primordiales para vivir, como comer, beber, vestirse, dormir, entre otros. La segunda actividad se compone de la acción, que es el desarrollo de algo novedoso. Un ejemplo de ello, el nacimiento de una vida, que habla de esa particularidad de crear y gestar por 9 meses o menos un ser vivo, además de las fabricaciones de lenguajes en una gran pluridiversidad de sociedades a las que pertenece cada sujeto, pero se puede hacer notar como la acción es más un atributo de cada individuo y por lo tanto la última actividad, que es la del trabajo, comprende las sociedades, aquellas que pretenden transformar diversos sectores sociales y aunque sea generada por la idea de una sola persona o varias, conduce a que se extienda a una gran escala, hasta que eso culmina en un oficio. Se destaca la palabra oficio o hacer, que pone esa relación directa y resume en el punto en que se considera relevante que es el hacer, como una condición que nos hace seres humanos, en continuidad habiendo posicionado ya estas relaciones del hacer con el ser humano. Falta entender cómo esto sirve para abordar el tema de la deshumanización en el arte. No obstante, para entenderlo, toca reflexionar en dos momentos, la modernidad y la posmodernidad. La modernidad se desarrolla en dos ideas, las cuales son la historia y el progreso. Pero como decía Bakhtin en su libro, en torno a la posmodernidad, no existe una historia única, existen imágenes del pasado propuestas desde diversos puntos de vista. La crisis de la idea y la historia lleva consigo la crisis de la idea del progreso. Si no hay un decurso unitario en las vicisitudes humanas, no se podrá ni siquiera sostener que avanzan hacia un fin, es decir, la idea
de progreso e historia se iba desvirtuando al pasar del tiempo, porque era insostenible. Además que la crisis de la modernidad va abriendo camino a lo llamado posmodernidad. Este cambio expresa que el mundo no se puede cambiar, cuestiona esa idea de lo genuino, por lo cual se entiende que ya no hay nada nuevo, y que habría que profundizar en lo pasado para entender el camino de un tiempo presente y futuro dentro de la construcción de cada individuo. Como ejemplo a estos dos momentos, en el arte donde se muestra el ser humano, iniciamos con uno que ejemplifica la modernidad, porque el arte posee esa función de denunciar y servir de registro gráfico para que en el futuro la gente se percate de lo que pasaba en la sociedad en aquel entonces. Quizás se acerque más a una verosimilitud y no a una verdad global de un suceso. Por ello, este grabado elaborado por William Blake, un sujeto muy atípico dentro de la historia del arte, al haber convergido en la literatura y las artes plásticas, este grabado siendo de los menos difundidos y apreciados de su producción, son evidencias gráficas del horror que los europeos cristianos infligían a los inocentes africanos. La imaginación de Blake se vio abocada a enfrentar una realidad más terrible que sus delirios, pesadillas y visiones. Y la segunda imagen, con una obra de Marcel Duchamp, un pintor, escultor, ajedrecista y escritor estadounidense, cuyo trabajo está asociado con el cubismo y el dadaísmo del arte conceptual, nos acerca a esas reflexiones de lo postmoderno. Nos enfrenta a un orinal que se ubica en el Museo de Tate Modern en Londres, creando así la primera obra de arte conceptual. Además que fue una propuesta que escaló grandes reflexiones que se ven en la actualidad sobre cómo cualquier cosa, mientras se ubique en un espacio museístico de galería, se podría considerar obra de arte. Culminando ya con estos conceptos y sus relaciones, ya podríamos entender ese proceso en que el ser humano pasa a ser una herramienta, que se visibiliza a modo de denuncia o a modo de alienación en una sociedad. Y siguiendo esa idea de herramienta, la deshumanización, que va más allá del posmodernismo, se cuestiona esa realidad y le da un nuevo significado para mostrarla ante el mundo, quizás desde un objeto que se vuelve metáfora para hablar de una pequeña fracción del mundo y así deconstruirlo. Habiendo despejado esa nube densa de conceptos, llegamos a Andrés Sierra Sigue, especializado en fotografía análoga y revelados tradicionales, con más de 33 años de experiencia en fotografía artística, un referente a nivel nacional de la fotografía, por el despliegue que ha tenido su obra en espacios tanto nacionales como internacionales. En sus inicios se encuentra una fuerte influencia artística por su familia. Entre ellos cabe destacar que su bisabuelo es el fotógrafo antioqueño Melitón Rodríguez, cuyo nombre está asociado al desarrollo de la fotografía en Colombia entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que dejó un valioso material gráfico de importancia cultural, social e histórica. Las obras de Rodríguez son auténticas composiciones artísticas y se preocupó por retratar la cotidianidad de todos los estratos sociales de Medellín y Antioquia. Volviendo a Andrés Sierra, que es un autodidacta al igual que su bisabuelo, en el presente se dedica a dos cosas, entre ellas la fotografía comercial o de moda con su empresa llamada La Bodega Studio, ubicada en el sector del Poblado en Medellín, contando con más de 25 años en el medio, y la fotografía artística, de la cual hay tres características que son el retrato, en el que resalta y hace resonar la idea de verse en otros ojos que no sean los propios, aceptando desde diferentes perspectivas la imagen de sí mismos. Otra característica es la ausencia de vanidad. En otras palabras, se refiere a un cuerpo limpio de tatuajes y perforaciones. La última cualidad es quizás la más evidente en lo visual, puesto que sus personajes en sus fotografías van desde habitantes de calle, que puede ser cualquiera que esté transitando algún espacio de la calle, y la otra es el indigente. Y hace estas diferencias entre indigente y habitante de calle, porque no todo el que habite en la calle es indigente, porque el indigente es aquel que no posee recursos para sus menesteres, para vivir, como vivienda, dinero, alimentación, vestuario, etc. Igualmente,
En sus trabajos se identifican temáticas con las cuales genera toda una narrativa para desarrollar la idea que aborda, haciendo uso de lo que llama un lienzo en blanco, que son aquellas personas que hacen representación de los personajes que se gestan en su imaginario. Por ello, los títulos de sus series constan de ciertos temas que establecen en común como el erotismo, la religión, la transgresión. Aunque la última no se aborda tan directamente como tal, así que en algunas obras se señalará con sutileza. En cuanto a los recursos que emplean sus procesos creativos, es muy preciso al decir que el cuerpo humano, visto como un lienzo en blanco, que le invita a transformarlo mediante sus ideas y la intuición. Otro recurso que considera muy importante y no lo piensa descartar en su proceso creativo. Aunque no le gusta mucho la idea de sentirse influenciado en imágenes externas, porque está en esa búsqueda de su propia voz, de sus ideas, indiferentemente de la moralidad que pueda contener y de las perversiones que persistan, hay un referente muy valioso para él que es Joel Peter Witken, un artista que prefiere la fabricación de su propia realidad y a través de la fotografía se enfrenta con la vida directamente para, como él dice, transformar la emoción en algo físico. Quizás un parafraseo para entender esas similitudes que se hallan en dos personas que están en esa exploración de su propia voz en la realidad que habitan, extrayendo dos imágenes, quizás dos series significativas de entre tantas, está la de la serie Karma Sutra, que conllevó todo un trabajo de campo para encontrar esas personas que con sus peculiaridades como la discapacidad o las malformaciones para representar esa narrativa que se creó en su mente, de alguien en discapacidad teniendo relaciones íntimas junto a alguien, y está la de los refranes colombianos, que representa refranes que encontró en internet y le llamó la atención, así que ajustó un espacio, elementos y sujetos que recrearan esa realidad. Lo anterior sirve para abrir el camino al estudio puntual de una obra de la serie Refranes colombianos. La imagen elegida es mejor algo que nada. Para el análisis tiene una relación fuerte con el tema de la deshumanización, que por medio del semiólogo Roland Barthes y su concepto el punto se partirá para el estudio sobre esta imagen. Pero, para hacer memoria del concepto, el autor explica que muy a menudo el punto es un detalle, es decir, un objeto parcial, algo a destacar, porque en la imagen hay un detalle que tiene relación con otras imágenes, con otros autores y con la experiencia estética que su signo provee. Es decir, como expresa Barthes, a eso que te detiene la imagen, centras toda tu atención y te permites ir más allá de lo que se ve a simple vista. Por lo tanto, siendo muy puntual en lo que se definirá como el punto en donde la mirada se ha vertido por completo, es la cabeza cubierta de gasa del sujeto, e indiferentemente de que sea un personaje amputado y que eso permita la lectura del refrán que inquieta que es mejor algo que nada, ya que en la foto se muestra que la pierna izquierda es la única intacta, es decir, la única que no está amputada. En estos elementos se hace visible el concepto que se enmascara de la deshumanización en relación a esta obra. Aunque el autor de las fotografías no pretenda ofender, no está de más cuestionar y plantearse posibilidades de por qué tuvo que llegar a emplear el desnudo, el rostro cubierto por una gasa y las extremidades amputadas. Claramente se evidencia las relaciones que se querían establecer con el refrán que es mejor algo que nada, que en otras palabras significa que más vale poseer algo por poco o mucho que fuere que la nada. Se nota la importancia entre el refrán y la imagen. Asimismo se podría jugar con el tema de la moralidad, de usar un cuerpo para representar tal frase, pero resulta insuficiente. Toca ir más allá e inquietarse por esas diferencias que se identifican entre un rostro cubierto y uno desnudo, por así decirlo. Reflexionando sobre un texto de Cioran sobre la indumentaria en el brevario de podredumbre, se da esa idea de que al estar cubierto de ropa y accesorios se representa al hombre inmortal, en otras palabras, a ese hombre que se niega a la muerte. Mas el cuerpo al desnudo refleja el estado de lo mortal, quizás a ese inicio de la vida cuando se vino al mundo después de ser arrojado del útero de la madre, desnudos y cubiertos de fluidos, en un primigenio estado de abyección en la tierra.
Además que el cubrir una cabeza y entre los materiales escogidos una gasa implica dos cosas, entre ellas que se le quería dar prioridad al cuerpo y otra es un cuerpo simplemente deshumanizado, lejano de todo lo que se concibe como humanidad, como indica Cioran anteriormente en su texto sobre la filosofía y la indumentaria, la dignidad, honorabilidad, decencia, otras tantas escapatorias ante lo irremediable, las ropas que cubren lo abyecto del ser humano, entre ellos la muerte, y su descomposición. Esto es algo de lo que habla Cristeva en su texto sobre la abyección, diciendo lo siguiente: el cadáver, aquello que irremediablemente ha caído, cloaca y muerte, trastorna más violentamente aún la identidad de aquel que se le confronta como un azar frágil y engañoso, es decir, se excluye el cadáver de todo lo semejante a la vida y las ropas para cubrir la muerte, aquella que se avecina cuando el cuerpo no es más que una herramienta para el hombre. Pongamos, por caso, los paralelos que se dan entre dos imágenes que son el beso de Joel Peter Witke y los amantes de René Magritte, en las cuales se establecen esas relaciones como el hecho de que están cubiertos con tela o con gasa, la cabeza tanto de Magritte como las de Sierra, indica ausencia. Se ve el cuerpo como un recipiente, como un objeto que busca ser poseído por un individuo, con alma de carne y hueso que le reclama. Esto en el sentido de que el cuerpo cubierto resulta ser una premonición de la muerte, de lo que no está, pero aspira a hacerse presente. Quizás, como este análisis a la obra de Magritte expresa, podríamos concluir diciendo que el rostro se va perdiendo a medida que lo cubrimos, pero hay ciertas formas de cubrir lo que descubre. Y en relación a la obra de Witken, el peso, como se ha dicho con anterioridad, es lo abyecto en su más directa expresión, que se desprende de la vida y no se enfrenta a la muerte, y es por ello importante hacer mención del cuerpo y de esos dobleces que de la casa emergen, los cuales van a ese muslo derecho que está amputado haciendo eco. No parece un cuerpo, parece una tela con forma de sujeto. La piel tiene tantos dobleces en esa recuperación que implica el perder alguna parte del cuerpo. Este cuerpo que intriga parece relatando todas las memorias de su padecer. Estando al desnudo, pareciera que se borraran sus máscaras, pero al estar cubierto es como si se sentenciara silenciosamente a su pronto fin. No hay vestimentas que la adornen de vanidad o de dignidad al cuerpo, haciendo un énfasis en la tranquilidad y la postura del sujeto al sostener su cuerpo. Mas el refrán que la acompaña, hay una muestra de cómo aquello que le cubre permite visibilizar y concentrar la atención al refrán y el cuerpo que lo relata, pero además cierra, hace que ese cuerpo, que por sus memorias en sus pieles gane dignidad, entre aquella nada que presume, pero sostiene por sí mismo. Concluyendo este análisis del concepto de la deshumanización en relación con la obra fotográfica de Andrés Sierra Sigert, que me permitió conocer y desconocer mi propia humanidad, además de entrever las aparatosas estrategias para identificar en la obra, primero que nada, el cuerpo puede perder su dignidad que le hace ser humano y a la vez dignificar esa condición de serlo, que el desnudo, tanto al estar cubierto o descubierto, permite relaciones mentales y visuales completamente opuestas que se debaten entre la muerte y la vida, como propiedad del ser humano, porque la muerte nos desprende de esa denominación, aunque el oficio de la fotografía se emplea para señalar esa relación con el arte y con la deshumanización, que reescribe o resignifica nuevos valores al sujeto que aparece en la imagen, porque en una metáfora, o en este caso en un refrán, se ha trastocado interpretaciones donde el asco o el morbo pueden ser fuente, pero también en donde un pensamiento crítico podría generar nuevas perspectivas en las herramientas visuales que nos proporciona esta imagen, quizás dotando de profunda dignidad y respeto a la presencia de este personaje, que como lienzo en blanco resulta vacío, pero que es contenido en una narrativa que le da vida cuando se supone desposeído de esta misma.